¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo sería nuestro futuro? ¿Cómo sería el futuro de nuestra familia? Si capaz que en una de esas nadaríamos en la abundancia o no, si, si, por ejemplo, podremos alcanzar un gran amor o no, si vamos a tener necesidades o vamos a pasar solos. Es bueno, también si podremos tener una larga vida o en realidad nos vamos a ir pronto, antes de lo que esperamos. En realidad, todo este tipo de preguntas desde hace miles de años la gente se está haciendo y es como una necesidad o una ansiedad, un algo con respecto a conocer el futuro, ¿sí? Hay personas que incluso es tanta la carga que sienten al respecto que recurren a cuestiones sobrenaturales, ¿sí? Para conocer su futuro. Y de hecho algunos consultan astrólogos, consultan los horóscopos. Fíjense que en las partes de los diarios o revistas, en la parte de atrás, siempre hay una sección para los horóscopos. Y muchos, creo que la gran mayoría sabe hasta de qué signo somos, ¿sí? Porque hay una cuestión mística ahí que juegan también con eso y ponen en la parte de atrás de las revistas y demás ese tipo de cosas. Como dije, saben de la necesidad humana o de esa curiosidad o de esa cuestión mística que se tiene bueno, para hacer más, más dinero con todo eso. Y bueno, y otros recurren en realidad no solamente a las revistas y diarios, sino también a los adivinos, a los videntes, que afirman leer el futuro en las cartas del tarot, lo que se conoce como cartomancia, en las rayas de la mano, la línea de la mano, de la vida, dicen que acá es por acá y por allá, hasta la borra del café. Con eso les digo todo, no sé si lo sabían, pero también se estudia la borra del café para conocer el futuro. En la antigüedad, como les dije, esto no es de reciente de ahora, sino que esto viene de atrás. Bueno, antes no estaba el 0900, no estaba, pero sí había lo que se llamaban los oráculos, ¿sí? Que eran una especie de sacerdotes o sacerdotisas que adoraban a otro dios, que los representaban de hecho, y que traían un mensaje para la persona que preguntara algo, ¿sí? Y les voy a contar una historia que cuenta la historia que Creso, que fue un rey de Lidia, que antes de enfrentarse en batalla a quien era el rey de Persia, Ciro, fue y le consultó un oráculo, al oráculo de Delfos en Grecia, para averiguar el desenlace de la batalla, es decir, si se la jugaba o no con todas para poder vencerlo. Y el oráculo le dijo que si marchaba contra Ciro, destruiría un gran imperio. Entonces el tipo agarró viento en la camiseta y dijo, yo me voy contra Ciro de Persia, y encaró en batalla y perdió como los mejores, porque el imperio que fue destruido fue el suyo. Claro, el oráculo fue vivo y dijo que en realidad se iba a destruir un gran imperio. O sea que la balanza estaba 50 y 50 para los dos lados. Cualquiera de esos dos imperios podría haber sido destruido y el oráculo tenía la razón. Así que bueno, la ambigua predicción del oráculo para este pobre Creso fue inútil. Como les dije, se habría cumplido de todas maneras. Y así como a Creso, a tantos otros, estos métodos de adivinación cuentan con una información errónea, con una información falsa, y en el mejor de los casos ambigua, pero que además poco aportan, porque tampoco ayudan a corregir algún hábito diario, alguna costumbre que se tenga para poder cambiar ese destino, porque muchos dicen también que el destino ya está marcado, que ya está sellado. Sin embargo, ahora vamos a entrar en la Biblia, no se preocupen. Vemos en la Biblia que
no solo contamos con un Dios veraz y confiable, que lo que dice es, sino que este mismo Dios, a través de sus profetas, ha revelado profecías que muchísimas de ellas ya han tenido cumplimiento, ya se ha dado cumplimiento de esas profecías. Y lo interesante es que hay otras tantas que están por cumplirse. Pero como dije, a diferencia de los adivinos o los videntes que hay en la vuelta, este Dios nuestro no falla a sus predicciones y también, al revés de los demás, nos hace responsables de nuestro propio destino. Cuando hablamos de profetas, según la Biblia, hablamos de una persona que habla la verdad de Dios con otros. De hecho, la palabra griega es profetes, que significa uno que habla o también que defiende. Y bueno, y también los profetas muchas veces se les ha conocido como videntes porque han tenido una intuición o un discernimiento espiritual que los ha hecho ver cosas del futuro que solo Dios les pudo haber revelado. Y bueno, y en la Biblia los profetas a menudo tenían la función de guiar y de enseñar al pueblo, de corregir también, de redarguir y llevarlos al arrepentimiento. Y muchas veces traían revelaciones futuras, no solamente con cosas contemporáneas, sino, digamos, un futuro inmediato, sino también un futuro a largo plazo. Y esto es lo que vamos a estar viendo hoy en nuestro libro de Isaías. Vamos a estar bichando algunos pasajes sobre el último capítulo, que es el número 66. Así que les invito a que desde ya estén buscando Isaías capítulo 66. Vamos a ver entonces que en este solo capítulo vamos a ver que Isaías no solamente tocó temas presentes de su época, sino que también, bueno, predicó valientemente contra la corrupción del pueblo de Israel y además les entregó grandes visiones a futuro de lo que haría con Dios, con su pueblo Israel y más. Vayamos un poquito al contexto, vayamos un poquito a hacer historia, ¿sí? Qué lindo, ¿no? Isaías, el nombre en hebreo significa el Señor salva. Y básicamente el libro que escribió se traduce en su nombre, ¿no? En hablar de que el Señor realmente salva. Él vivió, si no vivió vivió cerca de lo que es Jerusalén, que está en Judá, y allí predicó el mensaje del Señor durante el gobierno de 4 reyes. Tenemos a Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. El libro, podríamos decir que el libro de Isaías se compone de 3 secciones, ¿sí? Del capítulo 1 al 39 estamos hablando de la situación antes del exilio del pueblo de Israel. Del 40 al 55 estamos hablando de la situación durante el exilio de Israel. Son palabras, buenas noticias de hecho, para la gente que estaba durante el exilio. Y la tercera sección, que va de los capítulos 56 al 66, ahí estaríamos viendo advertencias y promesas para el pueblo después del exilio del pueblo de Israel, ¿no? O sea que tenemos advertencias y promesas para el nuevo pueblo de Dios después del exilio. Les voy a hacer un breve resumen de lo que pasó antes del exilio, ¿sí? De lo que hablan los capítulos del 1 al 39. En esta sección hay malas noticias para el pueblo de Israel. De hecho, el pueblo de Israel había rechazado la adoración a Dios y había abordado la adoración a otros dioses. Y sacrificaban a los ídolos de madera y de piedra. Los líderes estaban retorcidos hacia esa idolatría.
y hacían también las paces con naciones paganas, pagándoles impuestos, negando completamente la acción de Dios sobre la paz que podría crear en el pueblo mismo. Y no confiaban en Dios. Así que se olvidaron de que Él era quien los salvó de la esclavitud de Egipto y rechazaron la ley que vino por medio de Moisés. Bien, esta ley ordenaba que teníamos, o sea, que el pueblo de Israel, perdón, debería de adorar al Señor su Dios por encima de todas las cosas, por encima de otros dioses, y trabajar por la justicia y por las necesidades de la gente. Pero como el pueblo de Israel hizo todo lo contrario y le dio la espalda a Dios, al desobedecerle, los habitantes de Jerusalén y de Judá fueron castigados. Y este castigo fue la derrota nada más y nada menos que en manos de sus enemigos. En el año 701, sí, antes de Cristo, el rey Sennacherib de Asiria amenazó con capturar a Jerusalén. Pero el rey Ezequías, que fue el que estuvimos viendo, se mantuvo relativamente fiel al Señor y por ese tiempo Jerusalén se salvó. Pero los problemas de Judá no terminaron ahí, porque cuando algunos visitantes de Babilonia fueron a ver al rey Ezequías, que por cierto él estuvo enfermo y querían ver cómo estaba, él les mostró todo su esplendor, todas las riquezas que tenía, ¿verdad? Y allí fue cuando Isaías le dijo y predijo que un día el reino de Babilonia iba a ser prisionera a Jerusalén y se llevaría a muchos israelitas al exilio y también los tesoros del palacio y del templo. Y bueno, todo esto se hizo realidad. La profecía de Isaías fue cumplida, porque 100 años más tarde, Babilonia derrotó a Judá, cayó Jerusalén, fueron todos para el exilio. La segunda parte del libro de Ezequías nos habla del pueblo ya ahí en medio del exilio. Y bueno, y estas profecías dejan entrever que este momento había acontecido y el mensaje del profeta es entonces uno de consuelo y de esperanza, ¿sí? Acá vemos que el Señor usó al rey Ciro de Persia para derrotar a los babilonios y permitió que el pueblo de Judá volviera a su patria para reconstruir Jerusalén y su templo. Ciro derrotó a Babilonia y en el año 538 emitió un edicto que permitió que el pueblo israelita regresara a su patria. Y esto también se cumplió. Esta profecía también fue cumplida. Después de regresar el pueblo, reconstruye el templo, en realidad todo no, pero algo reconstruye. Y bien, pasamos a la tercera sección del libro de Isaías, que va del capítulo 55 al 66, perdón, del 56 al 66. Y aquí ya tenemos advertencias y promesas para el nuevo pueblo de Dios después del exilio. Esta última sección parece enfocarse en el tiempo de regreso de Judá, ¿verdad? A Judá, mejor dicho, y se centra en la reconstrucción del templo. En el monte de Sión, que todavía esto está por verse, y el nuevo comienzo para Jerusalén y sus habitantes, para la nación de Israel. Y con estas promesas el pueblo de Dios también recibe la invitación de alejarse de los ídolos y de obedecer a los mandatos de Dios. También nos habla de la promesa de la creación, de una nueva creación de Dios, ¿sí? Que se mezclan con las advertencias de castigo para aquellos que rechazan a Dios y a su ley. Y podemos ver entonces que tras la liberación del cautiverio en Babilonia, la liberación del pueblo de Israel, Isaías apunta a una liberación mucho mayor. De hecho, habla de la liberación que el Mesías
habrá de realizar. Y aquí llegamos al capítulo 66 de Isaías, que yo lo titularía El reino del Mesías ha llegado. Miren lo que dice el versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Se puede ver aquí, junto con algunos pasajes que siguen, que el Dios del Nuevo Testamento, lo que siempre dijo, y el del Antiguo también, es que Él quiere ser su templo en nosotros, que nosotros seamos morada de Dios, y no los templos hechos por el hombre. Incluso el templo de Jerusalén, o mismo el que hubo levantado Salomón, era impresionantemente esplendoroso, pero asimismo le quedaba chiquito para un Dios tan grande, tan majestuoso, tan poderoso como lo es nuestro Dios, que está presente incluso en todas partes. A Dios no se le puede confinar en ninguna estructura humana. Pero vemos en el versículo 2 al 4 que dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Lo que hace acá es casi que un resumen muy conveniente para lo que es todo el libro de Isaías. Porque en resumidas cuentas lo que va a pasar es que Dios va a juzgar a todas las personas y levantará al humilde y derribará a quien es malvado, a aquel que se ha alejado desde siempre de Dios mismo. Y reunirá a todos los creyentes y establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y también acá nos muestran estos versículos que se contrastan dos estilos de vida diferentes. Bueno, tenemos aquel que es humilde, es decir, aquel que reverencia a Dios, pero de todo corazón, profundamente, que deja que Dios examine su vida, acepta los mensajes y los principios de Dios y los aplica en su vida. Estos son los humildes que Dios va a levantar. Y después están aquellos que decidieron por sus propios caminos. Están aquellos que no solamente rechazan a Dios deliberadamente, sino que están también aquellos que se dicen ser espirituales, pero que en realidad es una cáscara. Es todo aspecto, es todo máscara. Porque en realidad el Señor no es capaz de trabajar en sus corazones. No hay transparencia, no hay una cosa genuina en esas personas. Por lo tanto, los sacrificios o todos los rituales que se puedan estar realizando hoy en la iglesia, para esas personas en realidad es solamente una obediencia externa. Por lo tanto, aplica para ellos que el Señor no los exalte, sino que por el contrario los quite hacia un costado. En sus corazones, en realidad, este tipo de personas son idólatras. Pueden ser de sí mismos, pero que en definitiva quitan a Dios del medio. Dios muestra entonces su misericordia para con el humilde
pero rechaza completamente al soberbio y al autosuficiente. Así que, ojo, tengamos presente siempre esto. Nosotros tenemos libre albedrío, somos libres, todo me es lícito, pero no todo conviene, así que tengamos en cuenta siempre que usemos bien nuestra libertad, nuestro libre albedrío, para poder, para no desviarnos justamente de los caminos que Dios ha marcado para nosotros. Bueno, tenemos después los versículos 9 y 10. Más adelante dice: ¿yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Aquí es muy probable que esté hablando del regocijo que genera en las personas tras la liberación de Israel como nación, que de hecho muchos los están esperando, lo están esperando. Isaías profetiza la reconstrucción final y total del templo en Jerusalén, porque Dios no dejará incompleta su obra en nadie, ni tampoco en su nación escogida, como lo es Israel. Hablando entonces de una restauración nacional. En esta imagen de nacimiento, Dios muestra que va a cumplir con lo prometido. Así como es inevitable el nacimiento de un bebé, cuando ya está por nacer, está el puje, bueno, sale el bebé. Bueno, de esta forma, cuando el dolor termine, entonces comenzará el gozo para esta nación. Pero vemos también en los versículos siguientes, en el 12 y en el 17, que esta restauración, que este gozo puede cumplirse también no solamente para la nación de Israel, sino también para la Israel espiritual de Dios, es decir, para todo el pueblo de Dios, para todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesús. Miren lo que dice el verso 14 al 17. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros con torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo, de abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Esto que acabo de leer es una vívida descripción de lo que será el gran juicio de Dios, el gran juicio que acontecerá en la segunda venida del Señor, en la segunda venida de Cristo. Podemos estar hablando entonces de este Israel espiritual. También voy a hacer una aclaración, que como bien se dice en el Nuevo Testamento también, para el Señor, para poder ir al cielo, necesariamente tenemos que pasar por la cruz para poder conocer al Padre, ¿sí? Asimismo, hay promesas que están dispuestas exclusivamente para el pueblo de Israel como nación, pero hablando en términos espirituales y de la salvación humana, necesariamente siempre tiene que estar Cristo en medio nuestro, como nuestro intercesor, nuestro intermediario, para poder ser salvos. Habiendo dicho esto, vemos en el versículo 18 y 21 que el Señor reúne y restaura a todo su pueblo. A ver, voy a leer el versículo 18 que dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Todas las naciones van a presentarse delante del Señor. El Señor Jesús mencionó esto también en el Evangelio de Mateo, que en los versículos 31 y 32 dice algo así como:
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En aquel tiempo, una enorme cantidad de personas, judías, no judías, muchas serán salvas, muchas serán reunidas y las naciones todas vendrán a adorar a nuestro Señor en Jerusalén. Y los versículos 22 y 24 terminan ya este capítulo y terminan también, cierran el libro de Isaías, hablando de la certeza del juicio de Dios, por un lado, así también como la restauración. Dicen estos versículos, a partir del 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. El libro de Isaías entonces termina con una visión doble del profeta, ¿no? No es que vea mal, sino que son dos características distintas. Los obedientes, por un lado, gozando de la paz y del consuelo que trae el Señor, y por otro lado, los desobedientes sufriendo de un castigo eterno y totalmente desagradable. Así termina nuestro capítulo 66 del libro de Isaías y con él el libro. Ahora, todo muy linda la historia, buenísima la profecía de Isaías. Yo calculo que así como se ha cumplido todo lo que él ha dicho, también eso así será en un futuro. Pero, ¿de qué me sirve saber todo esto ahora? ¿En qué me beneficia saber sobre esta profecía? Porque se supone que va a tener su cumplimiento más adelante, ¿no? Bueno, no sabemos en realidad. Puede ser que el cumplimiento de esta profecía sea hoy mismo. Esto, el hecho de saber sobre esta profecía, ciertamente nos da una perspectiva clara y certera de cuál va a ser nuestro futuro. Si teníamos alguna inquietud sobre cómo iba a ser nuestro futuro, bueno, acá tenemos una perspectiva clara y certera de lo que va a ocurrir. Pero también nos da una información de vital importancia, que este futuro lo elegimos hoy. Es decir, que nuestro futuro está determinado única y exclusivamente por nuestro presente. ¿A qué voy con esto? Que Cristo está viniendo. Cristo está viniendo. Y si este concepto, vamos a ponerlo que fuera un pensamiento distante, es decir, que está guardado por ahí en un rincón de nuestra mente, si nuestro pensamiento de que Cristo está viniendo está en esa distancia, así también está en nuestra vida. De seguro esta distancia alimenta nuestra falta de interés por las cosas de Dios y de llevar una vida santa y de llevar una vida obediente al Señor. Porque si por el contrario nosotros tenemos este concepto de que Cristo está viniendo, si manejamos este concepto con cercanía, es decir, lo tenemos presente diariamente, entonces en este caso la proximidad equivale a influencia. Es decir, que este conocimiento seguro que nos mantiene a raya y nos evita realizar algunas torpezas que delante de Dios se verían muy mal. Nos presentaría
siempre atentos ante las ordenanzas y principios de Dios que Dios nos dejó a través de la Biblia. Y bueno, la cosa no es solamente tenerla ahí, qué lindo ponerlo arriba de la mesita de luz, es aplicar todo lo que se sabe sobre ella, con el fin de serle obedientes. Porque la obediencia, como bien dice la canción de Danilo Montero, creo que es Danilo Montero, sí, mi obediencia es mi mejor adoración. Mi obediencia hoy, en mi presente, es la llave que va a abrir el cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor tiene preparado para nosotros, que tiene preparado para mí, para cada uno de los que permanezcamos fieles, fieles hasta su venida. Y mi obediencia al Señor hoy, lo cierto es que no implica que yo me sepa la Biblia de memoria, o aparentar ser un santurrón o santurrona, sino que lo poco o mucho que sepa sobre ella, entonces eso lo guardo en mi corazón y lo aplico. Independientemente de las circunstancias que me rodean, sin justificativos, sin excusas, obediencia pura y fiel al Señor. Nada más que eso. Cuando Dios nos pide obediencia, tengamos siempre en cuenta también de que no es algo dictatorial de parte suya. Porque cuando nosotros tenemos presentes sus principios, sus ordenanzas y las aplicamos, los más beneficiados somos nosotros mismos. Miren, Dios es nuestro creador, ¿sí? Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Él sabe qué es lo conveniente o no para nosotros. Por lo tanto, si queremos ser imitadores de Cristo, entonces tendremos esa clase de vida hoy, como la que Él tuvo, una vida plena, una vida abundante en distintos sentidos, en varios aspectos. Entonces, vamos a vivir a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y esta obediencia, que es súper beneficiosa para nosotros, lo cierto es que es para Dios su mayor gozo, su mayor alegría. Es nuestra mejor adoración a Él. Y también tengamos en cuenta que nuestra obediencia a Dios hoy no solo trae beneficios hoy para nosotros, sino que también tendremos beneficios a futuro, como lo hemos visto en nuestro pasaje acá de Isaías 66, porque Cristo está viniendo. Cristo vuelve. Y no sabemos cuándo ni a qué hora va a ser ese asunto, pero Él va a venir por los suyos. Lo que sí sabemos es que cuando lo haga, cuando Él vuelva, para muchos va a ser alegría, va a ser regocijo puro y pleno. Seguramente es el consuelo y la esperanza que hemos estado esperando por tanto tiempo, pero para otros, especialmente para los que se rebelaron con Él, ya sea a cara descubierta o no, va a ser abominación para ellos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para cuando Cristo vuelva? ¿Qué tengo que hacer hasta entonces? Mantenernos obedientes y permanecer así. Fieles a sus principios y ordenanzas y permanecer así. Porque Cristo está viniendo. Y así Él nos tiene que encontrar. El libro de Isaías cierra con un contraste de realidades para concluir. Y nos muestra la importancia de lo que es nuestra vida presente. Porque nuestra vida presente determina nuestra eternidad. Nada más y nada menos que nuestra eternidad. Cada día, cada vida escoge su destino. No es como muchos dicen que tu destino está en tus manos, como acá en la línea esta y en la línea aquella. No, no. Nuestro destino está determinado por nuestro andar, por nuestra obediencia y fidelidad a Dios, nuestra permanencia.
indistintamente de las circunstancias que nos rodeen, nuestra obediencia a Él es lo que va a determinar nuestra eternidad. Ahora la pregunta del millón es, ¿saben cuál es su destino entonces? ¿Tienen presente cuál es el destino que ya están trazando, por el cual están andando? Tengamos presente esto siempre, que tu obediencia y permanencia en Él tienen su recompensa, acá y más adelante también. No dejemos de ser constantes y fervientes en la aplicación de la palabra, en la oración, en el conocimiento cada vez más de sus principios y ordenanzas para poder vivirlas, porque todo tiene su recompensa. ¿Qué dice acá? Maranata. ¿Y qué significa Maranata? Cristo vuelve, el Señor viene, el Señor está viniendo. Maranata, queridos, Maranata. Que el mensaje quizás crucial para nosotros hoy y que sea determinante también de nuestro presente sea este, Maranata. Cristo está viniendo. Que nos encuentre bien bonitos y limpitos para que cuando Él llegue, bueno, le estemos esperando así. Y entonces, cuando hemos de vencer, como dice en Apocalipsis, al que venciere, Él le dará su recompensa. Ánimo, hermanos. El camino y la vida cristiana no es fácil, pero es la mejor decisión y es la mejor opción que tenemos, porque el Creador es el que nos diseñó y sabe qué es lo que más nos conviene. Además, si estuviéramos en Cristo o fuera de Cristo, problemas igual íbamos a tener. Así que, ¿por qué no intentar el hecho de ser fieles y obedientes a Él si sabemos que Dios, así como cumplió sus promesas, las va a cumplir con nosotros en un futuro? No sé si es cercano o no, pero lo cierto es que lo va a cumplir. Manteniéndonos obedientes y permaneciendo en Él, obtendremos nuestra recompensa. Bueno, que el Señor les bendiga y estaré orando para terminar. Dios amado, Padre eterno, consejero, príncipe de paz, así hace mención Isaías de ti y nosotros también de ti. Te damos muchísimas gracias porque sabemos quién eres, por lo que has hecho en nuestra vida. Sabemos de que tú eres fiel, que eres constante, eres consecuente de lo que dices y haces. Tú no nos fallas, nunca nos has fallado. Es bueno recordar, así como en los devocionales que a veces preparamos, Señor, siempre hablamos de los salmos y sabemos de que nos recuerda todo lo que es tu carácter, todo lo que es tu bondad, todo lo que es tu amor para con nosotros. Y el recordar nos hace bien, pero cuánto más también nos estimula y nos da esperanza y nos dan ganas de seguir cuando tenemos una recompensa por delante. La recompensa eres tú mismo, es Jesús, que Él está viniendo por nosotros, Él está viniendo por su pueblo. Toda lengua de toda nación le estarán adorando y nosotros queremos estar allí. En algunas filas, Señor, en algún rinconcito, pero no me quiero perder de ese espectáculo. Señor, ayúdanos a permanecer en obediencia a ti, fieles a ti, no dependiendo de las circunstancias que nos rodeen, sino concentrados en la meta, en el galardón que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos a despojarnos de todo el peso y de todo el pecado que podamos llegar a tener. Y ayúdanos a crecer mucho, Señor, en intimidad contigo y en la aplicación de tu palabra, que es el mejor camino que tenemos para seguir. Señor, si es que nuestro destino se forja hoy, ayúdanos a tener presente que tú vienes, que tú estás viniendo y que esa proximidad
genere influencia en nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestra conducta hoy, en nuestra forma de caminar hoy, que no nos dejemos estar, que no dejemos para mañana lo que tenemos que hacer hoy, y es ser obedientes a ti, que es nuestra mejor opción y es tu mayor gozo, Señor, es nuestra adoración a ti. Así que nos encomendamos en tus manos, confiando en la ayuda de tu Espíritu Santo para poder caminar de esta manera. Y gracias, Señor, porque si nos mantenemos así, si al que venciere, como dice en Apocalipsis, tú le darás su recompensa. Gracias, Señor, por Isaías, gracias por este profeta que nos ha dado un poquito de luz de lo que ocurrirá, porque esto es lo que nos trae esperanza y nos da visión para poder seguir. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.